Hola, ¿cómo están, profe? Deseo que se encuentren súper bien. Mi nombre es Ingrid Granda y vengo a exponerles mi artículo sobre la extranjerización de la lengua de señas colombiana. ¿De dónde surgió este artículo? Bueno, resulta que yo estaba leyendo unos documentos de contextos y de introducción a la lengua de señas y me pareció muy interesante este concepto. Entonces, yo me imaginaba que la lengua de señas era universal, específicamente las de habla en español. Entonces resulta que documentándome a lo largo de estos dos cursos, vine a enterarme de que no, de que de que cada país tiene sus propios códigos y gestos en lengua de señas. Entonces, empecé a documentarme más sobre la historia pues de la lengua de señas en Colombia y resulta pues que venía de corrientes europeas con un sacerdote llamado Julio Starra y él practicaba la oralización. Entonces, la lengua de señas en Colombia no era reconocida, de hecho los estudiantes eran castigados, algunos pensaban que tenían discapacidad cognitiva eh, por no entender pues como su entorno en cuanto al habla, ¿cierto? Entonces los obligaban a oralizar, eran sometidos a castigos, entonces ellos se escondían para poder hablar en lengua de señas. Entonces, a través del tiempo fue un poco complejo esta situación. Podemos decir que eh, se vino a que la lengua de señas se vino a establecer como lengua y a reconocer como lengua en 1996 con la presidencia de Ernesto Samper. Entonces, fue una lucha que tuvo FENASCOL a través de todos estos años, ¿cierto? Entonces, eh, los estudiantes de esta época se graduaban en quinto de primaria a los 17 años y se dedicaban pues como a realizar algunos oficios como panadería, entonces ahí surgieron como otras articulaciones con el SENA en donde ellos practicaban pues como algunos oficios, ¿cierto? El sueño de las personas sordas era poder comunicarse con su idioma natal, que eran los gestos. Pero ahora vamos a remontarnos un poco en la época de, de Bebian, que era pues como uno de los primeros, de las primeras personas que empezaron como a entender, a comprender un poco este mundo de los sordos. Estamos hablando de Europa, en donde el doctor Alejandro, ya les digo el nombre, Alejandro Oviedo, en un documental llamado Fragmento de una historia sorda, él nos cuenta de dos autores muy interesantes que eran William Stocke y Bebian. Entonces Bebian fue como el precursor de esta lengua de señas porque él comprendió que en realidad el español era una segunda lengua de la persona sorda y creó una obra llamada La Mimografía, que era un libro. Entonces, mmm, podemos decir que Bebian tuvo como el planteamiento de que hay que codificar la información de la lengua de los sordos y no en el planteamiento a partir del español. Entonces, podemos decir que los sordos son bilingües. De aquí, pues como toda esta historia llega a Colombia, igual con la institución educativa en el Meta de Nuestra Señora. ¿Nuestra Señora de qué? Bueno, entonces con toda esta revolución en Europa,
Stokoe Bebian, llega a Colombia con una institución educativa que se llama Nuestra Señora de la Sabiduría en el Meta, que fueron los primeros pues que decidieron pues como educar a las personas sordas, pero a través de la oralización. Entonces, como les decía, pues como a lo largo de la historia hubo un sinfín de luchas de los derechos de las personas sordas y hasta que en 1996 surgió con Ernesto Samper definitivamente el reconocimiento de esta lengua con la ley 324. Entonces, como conclusión llegamos a que por qué es importante la extranjerización de la lengua de señas. Bueno, como ustedes ya saben, vivimos en un mundo globalizado en donde todos y todas a través de las redes de internet y las redes sociales nos estamos comunicando. Entonces, allí se van aprendiendo nuevas señas y se van adquiriendo. Recordemos que también estamos en un medio inclusivo, en donde las personas, de acuerdo a sus contextos, sus creencias, sus vivencias, su cultura, tienen otras lenguas diferentes. Por eso es necesario que el intérprete no sea neutral, sino que él se contextualice con la cultura de la persona para que no vaya a generar malos entendidos, de pronto en una mala interpretación, como ha sucedido pues usualmente en la Biblia, que les damos como malas interpretaciones, pero bueno, recordemos que en la Biblia es un contexto muy diferente a este. Entonces, podemos decir que que la lengua de señas necesita ser extranjerizada, que no, el intérprete no puede fidelizarla. Sí hay una ética de, sí hay una ética de los intérpretes, pero el intérprete primero debe contextualizarse para que haya una adecuada interpretación. Entonces, damos la conclusión de que la lengua está en constante cambio, porque la sociedad va evolucionando y con ella pues se deben de adaptar los diferentes códigos lingüísticos, porque también surgen otros lenguajes que traemos, ¿cierto? Y que se han globalizado, otros términos, perdón, términos que se han venido globalizando a través de las redes sociales. Lo que hace necesario adoptar y transformar los idiomas de las lenguas, ¿cierto? Retomando pues como señas de otros países eh, y generando pues así como una lengua universal. De aquí la importancia de que el intérprete constantemente se debe cualificar. No nos podemos quedar estáticos en una sola cosa, porque como vivimos en una sociedad cambiante, de ahí la importancia de estar constantemente cualificándonos. Por lo tanto, podemos decir que no hay una lengua de señas purista, no es posible, porque existen lagunas léxicas, ¿cierto? Por este motivo se hace necesaria la extranjerización de la lengua de señas. Como conclusión, hay un autor quien fue quien me inspiró a realizar este artículo, se apellida Barreto, y fue un artículo que escribió en 2015 que dice: a partir de lo anterior, da como el resultado que el planteamiento de una lengua de señas purista en realidad no es posible porque se presentan lagunas léxicas. Por este motivo se hace necesaria la extranjerización de la lengua de señas.
Muchas gracias, profe. Dios los bendiga enormemente. Muchísimas gracias por este curso maravilloso. Aprendí demasiado. No pude estar conectados a sus asesorías por situaciones laborales, pero estaba súper pendiente de sus grabaciones, estaba súper pendiente de todo para realizar los ejercicios. Muchísimas gracias, profe. Dios los bendiga. Chao.